tal? Buenas noches. Luisa Cantú, qué gusto de Ricardo, compartir Rafael. de nuevo esta mesa dedicada a charlar con especialistas en distintos temas que son relevantes, que nos preocupan, pues a quienes estamos viviendo esta contingencia, desde el punto de vista médico, psicológico, desde luego económico. Sí, Y creciente ese último, de hecho. escuchaba a Hernán Gómez hace un momento, está religioso, ¿no? Y todo lo toca. Y pues hoy tenemos tres personas invitadas y a varias personas que nos llamaron desde ayer, hoy han seguido llamando, haciendo preguntas y que vamos a desahogar justamente con especialistas esta noche. Sí, a ver si logramos incluir algunas más que ayer. Ayer la verdad es que no pensamos que el programa se iba a ir tan rápido. Esperemos hoy aprovechar y meter las más voces que se puedan, porque tenemos a Samuel Ponce de León Rosales. Él es el coordinador del Programa Universitario de Investigación de Salud de la UNAM. Es el coordinador de la Comisión UNAM COVID-19. Hemos tenido con nosotros a Mauricio Rodríguez, que es uno de los voceros de esta comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a quien encabeza esta comisión, justamente formada por el rector Enrique Graue, es Samuel Ponce. Y vamos también a convocar a Maite Ramos. Ella es presidenta de movilidad en Coparmex y hay muchas preguntas que se hacen: ¿se van a cerrar o no las líneas del metro? ¿Qué pasó con el Metrobús? ¿Se cerró completamente? ¿Qué hacer con otro tipo de transportes? El taxi, la combi, el micro. ¿Hay forma de ir a plazas públicas? ¿No? ¿Qué decisiones podría tomar la autoridad? Algo similar a lo que se ha observado en otros países, donde de plano no puede salir de su colonia. Todas estas preguntas las trae Maite Ramos con nosotros. Especialmente pertinentes el día de hoy, que cambiamos de fase, ¿no? Entonces también hay que entender cómo va a evolucionar el comportamiento. Y vía Skype también vamos a tener a María Silvia Lule Morales. Ella es neumóloga y nos da una oportunidad única de entrar en los espacios médicos, que nos cuente justo cómo se está protegiendo el personal que se encargará de salvar vidas las próximas semanas. Hoy te toca, Ricardo, el editorial, introducir el tono del programa de hoy. Pues hay varios argumentos. Primero, los datos oficiales que tenemos el día de hoy. A nivel mundial se reportan ya 372.757 casos confirmados. Hoy se sumaron 39.827 en todo el mundo. Y estamos hablando de 16.231 defunciones. Se habla de cuál es la tasa de letalidad, es decir, el número de personas que mueren siendo contagiados. Se habla en promedio del 1%, pero en realidad la tasa de letalidad global que estamos encontrando es de 4.4%. Caso mexicano, nos encontramos en los últimos vagones, en la cola de la propia epidemia. En México hasta el día de hoy solamente tenemos confirmados 405 casos, 5 defunciones. Por cierto, hay que decir que el 60%, 6 de cada 10 personas padecían obesidad, 3 casos en la Ciudad de México, 1 en Durango, 1 en Jalisco, y hay que decir que la última persona que falleció es del sexo femenino. Estos son datos generales que llevaron en efecto día de ayer a la Comisión de Salubridad General en nuestro país a decidir pasar, lo decía ya Luis hace un momento, a la fase 2 de la contingencia, que se define en función de una variable principal. Ya no se pueden ligar los contagios a personas que importaron el virus. Se acabó la trazabilidad, ¿no?, que se podía llevar, y entonces se contenían a las personas que habían sido contagiadas. Entramos en una fase distinta. En efecto, se vuelve mucho más nebulosa la manera como se está generando el contagio. Entonces tenemos que pensar ahora en otros mecanismos para contener y salir bien librados de esta contingencia. Y lo que hoy sabemos es que la principal inmunidad que puede tener una sociedad para enfrentar este tipo de epidemias es la fortaleza de su sistema de salud. El sistema de salud es robusto, es eficiente, tiene recursos suficientes. Es muy probable que se salga rápido de esta epidemia, y que hay que advertirlo y que se aplane la curva. Si el sistema de salud tiene huecos, es vulnerable, lo más probable es que ahí se presente saturación, y eso lleva a elevar la tasa de letalidad.
Lo que ocurre en México es que no podemos hablar de un sistema nacional de salud. En realidad estamos transitando de sistemas locales de salud. Y si uno revisa los indicadores, que son los que quiero compartir con usted, pues mire, si la epidemia acá en la Ciudad de México, déjeme decírselo, aquí hay el mayor músculo imaginable para enfrentar la epidemia, por el número de doctores por habitante, por el número de enfermeras, por el número de clínicas. En fin, si uno se mueve, por ejemplo, a Nuevo León, que es la segunda entidad afectada, vamos a encontrar que también está muy robusta. En cambio, el riesgo se encuentra, pues usted ya sabe dónde, en los estados más pobres, donde los sistemas de salud muestran los peores indicadores. Si usted se va a Oaxaca, se va a Chiapas, se va a Guerrero, se va a Michoacán, va a encontrar que el sistema de salud está en los últimos eslabones de estructura para resistir justamente esta epidemia. Por lo tanto, una cosa que tendríamos que hacer, así como queremos proteger a los adultos mayores y tenemos que proteger a las personas con diabetes o a quien tiene enfermedades crónico-degenerativas, es proteger a esas entidades para que no llegue la pandemia con la fuerza con la que está llegando hoy a las grandes ciudades en México. Si lográsemos apartar, se lo digo con franqueza, Oaxaca de la Ciudad de México en este momento estaríamos haciendo mucho bien, porque allá no ha llegado la pandemia, tienen muy pocos casos, no hay aeropuertos que les hayan contaminado tan rápido como sucedió en el resto del país, pero sí tiene un sistema que es asimétrico y que tiene grandes vulnerabilidades. Y esto indicaría que la política del gobierno federal en estas semanas tendría que ser para fortalecer esas debilidades, esas falencias que se tienen en el sur-sureste mexicano. Aquí la reflexión de hoy. Luisa, si quieres, arrancamos con el programa. Arrancamos y saludamos y conocemos los rostros de nuestros invitados el día de hoy. Ya los habíamos adelantado. Samuel Ponce de León Rosales, bienvenido. Vamos a corte y regresamos en un momento. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Jesús Escobar y a Pancho Parra en el Maña News. Un espacio donde se analizan las noticias de manera dinámica y amena. Te damos todas las herramientas informativas para empezar el día. Además, las mejores entrevistas. De lunes a viernes, a partir de las 6 horas. La Octava, 8.1 de tu televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir porque no me están entendiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. La mayoría de casos de COVID-19 no son graves, pero hay personas a quienes debemos cuidar más. Mayores de 60 años de edad y menores de 5, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes y embarazadas. Es fácil. Lava tus manos con frecuencia. Estornuda o tose en la parte interna de tu codo y quédate en casa si te sientes mal. Aprende más en go.mx/coronavirus o llama al 800-0044-800. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Los periodistas. En La Octava, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela
traen para usted el mejor análisis de los temas públicos, de manera profunda y rigurosa. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Soy Ana María Miñón, soy la conductora del programa La Verdad en los Toros en Radio Centro y estamos en La Octava. Días de la noche con 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Coronavirus con especialistas. Decías, Ricardo, que uno de los temas en el centro del análisis es nuestra capacidad mexicana y mundial de respuesta hospitalaria. Se habló justo de eso en la conferencia matutina del presidente López Obrador esta mañana. Hizo ya, digamos, una simulación de cómo sería la respuesta y creo que es parte de lo que seguramente escucharemos en las dudas. Sí, hay pues dos escenarios, ¿no? Uno que es al que el gobierno y cualquier gobierno apostaría, y es que, pues como la mermelada, ¿no? Se vaya recorriendo el pan con calma hasta el final. Y por eso advertía a Hugo López-Gatell que la idea es que llegue hasta septiembre, porque entonces lo que tienes es poca gente contagiada al mismo tiempo y entonces no saturas los sistemas de salud y eso te permite dar respuesta y que haya mucho menos defunciones y que salgamos bien. Si pega como martillo, ¿no? Y de pronto en 2 semanas se eleva el contagio, no hay sistema sanitario que resista. Ninguno. Y yo déjame añadir lo que decía hace un momento, ¿no? Y sobre todo hay que cuidar que esa elevación no se dé ahí donde en la República no tenemos con qué responder. Sí, que además tendría que ser un recordatorio a los temas que hay que arreglar para que si hay una emergencia no nos vuelva a agarrar desprevenidos. Yo sumaría al tema que dices tú de la curva, ¿no? Esto que ya se ha vuelto un hashtag en todas las tendencias mundiales, flatten the curve o aminorar la curva. Si nuestra capacidad hospitalaria va aquí, la curva de contagios tiene que ir por abajo, porque lo que dice Ricardo, si sube hasta acá, pues el sistema colapsa. ¿Qué podemos hacer? Aislarnos, ¿no? La Susana distancia evita esta curva de contagios. Ahora, déjame darte algunos datos para extender la información, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que revisar, ¿no? A ver, enfermeras o enfermeros, ¿no? Por cada 1,000 habitantes. México tiene una de las tasas más bajas en el mundo, y concretamente si la mides con OCDE. En OCDE necesitas más o menos 9 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Okay. En México tenemos 3.3 en promedio. Pero claro, si te vas a Chiapas, a Oaxaca, no llegas a 2. Claro, si te acercas a la Ciudad de México, se mejora. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Reclutando enfermeras de manera masiva para que justamente cubran los huecos ahí donde están. Si me muevo con médicos, me va a pasar más o menos lo mismo. Si te hablo de quirófanos o te hablo de salas de terapia intensiva... Pues mira, si te sirve, tenemos aquí la diapositiva justo de la conferencia matutina en la que tiene un poco las cifras totales de todo esto que ya mencionas. La convocatoria, ¿cómo la ves de enfermeras y enfermeros, personal médico en general? ¿Crees que sea también oportuna o al menos en la experiencia internacional esta convocatoria para crecer la capacidad de respuesta? Yo les he escuchado mucho a López-Gatell y a la gente del INSABI, que cuentan con que hay una reserva de trabajadores de la salud que se fue a trabajar a las farmacias, estas que tienen un consultorio a un lado, y que pues una enorme cantidad de médicos, doctoras que no encontraron trabajo saliendo de la carrera o muy mal pagado. O sea, tú sabes que en México hay médicos, internistas que ganan menos que los jóvenes construyendo el futuro. Sí, sí, sí. Y entonces se van a trabajar a estas farmacias. Entonces un poco lo que tratarían de hacer es arrebatarle ese recurso humano a estas farmacias, reclutarlos con mejor sueldo y ponernos a trabajar. Ahora, sí necesitaríamos, pues además de médicos generalistas, pues personas que sepan de enfermedades respiratorias. Sí. Entonces, sí el perfil es muy fuerte. Hoy hicieron el llamado, pero bueno, necesitas 40,000 y creo que hay 1,700. Entonces sí es una cosa muy Pues mira, complicada. Por lo menos en la infraestructura del sistema de salud, en todos los hospitales, camas de terapia intensiva, según reportaba López-Gatell precisamente en la mañana, hay 2,446. Algunos de los especialistas consultados por reporteros, por colegas, como Juan Omar Fierro, en este reportaje que publica junto contigo en la edición más reciente de Proceso, dice que en la influenza, más o menos, cuando fue esta crisis en el año 2009, se terminaron ocupando como 20,000
porque al final no clasifican en la Secretaría de Salud las neumonías que vienen de influenza, de COVID o las generales, ¿no? Ahorita es un momento complicado para la data, entonces, bueno, ahí tenemos una comparativa a una situación similar que ha enfrentado nuestro sistema de salud. El piso de personas que van a necesitar hospitalización en esta epidemia es de 20,000. El techo no lo conocemos, ¿no? Entonces, ahí es donde sí, pues se abren muchas preguntas. Y te insisto, si 5,000 de esas 20 están en la Ciudad de México, la verdad no hay mucho que preocuparse, o en Monterrey o en Guadalajara. Sí. Pero que no nos vaya a tocar la mala suerte de que de pronto hay un brote infeccioso en la montaña de Guerrero, ¿no? O en Tapachula, porque entonces sí la cosa es distinta. Creo que ya tenemos a los especialistas invitados. A ver, los saludamos, ya nos escuchan. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación de Salud de la UNAM. Gusto en saludarle, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ricardo. Y tenemos también a María Silva Lule Morales, neumóloga. Le agradezco que nos acompañe. Muchas gracias, buenas noches. No logramos el contacto con Maite Ramos, no por lo menos para este bloque. Entonces hablaremos de los temas de movilidad en los segmentos que siguen. Sin duda, pues ya comenzábamos nosotros con algunas de las dudas que hemos visto se hacen públicas en redes sociales, pero si les parece bien, vamos a escuchar el primer audio que ha llegado a nuestro buzón en La Octava para canalizarlo con los especialistas, que son ustedes dos. Buenas noches, soy Gerardo González. Mi pregunta es, estoy en el programa de ayuda de desempleo, tengo desempleado desde noviembre del año pasado y ni enero ni febrero nos han dado el apoyo, nos dijeron que para finales de marzo. Yo vi que, he ido al banco y resulta que hoy fui y no está el apoyo. Entonces sí quiero saber si sí nos van a dar el apoyo o no, ya que escuché que a los adultos mayores se les va incluso hasta adelantar su apoyo, ¿no? Su ayuda. Yo he ido a ver varios empleos y desgraciadamente en los empleos donde fui desde la semana pasada, pues ya a las empresas a donde fui a pedir trabajo, pues ya regresaron a sus empleados a sus casas. Entonces pues sigo sin poder trabajar y sin recibir mi apoyo. Solo quiero saber si sí nos lo van a dar o no. Bueno, aquí están algunas de las inquietudes que se están planteando. Vamos a escuchar varias de las preguntas antes de devolverle la voz a los especialistas. Es que si preparamos en cabina las siguientes, por favor. Sí, quizá. Buenas noches. Yo soy una maestra que trabaja en estancias del ISSSTE. Y bueno, mi pregunta es si nosotras no corremos peligro de ir a trabajar, ya que a ninguna estancia de las del ISSSTE que estamos en toda la República Mexicana nos están dando el tiempo para estar en cuarentena. Estamos preocupadas porque no estamos con niños y estamos yendo a trabajar sin niños. Queremos saber quién nos puede ayudar porque estamos preocupadas. Y si les parece, escuchamos una más. Una tercera y después pasamos a responder. De región. Buenas noches. Bueno, con respecto a mi pregunta de que estamos asistiendo a trabajar en las estancias del ISSSTE y pues también para informar qué podemos hacer porque también están asistiendo niños en las diferentes estancias. Una población muy menor en algunas. Por ejemplo, hoy en la estancia 83 hubo 7 menores de la zona oriente, en otras de la zona oriente hubo 5, en otras hubo 8. Entonces, queremos saber si no estamos en riesgo, tanto ellos como nosotros, si no hay problema por estar trabajando. Se lo repitió usted, pero a ver, pasemos entonces a escuchar la voz de el doctor Samuel Ponce y también de María Silva Lule Morales. Sí, yo lo enfocaría o lo resumiría quizá en qué tanto peligro corren las personas que no pudieron parar, que tienen que ir a trabajar. Lo decía el propio López-Gatell, hay gente que no puede evitar continuar laborando. ¿Qué hacer?
Y también el tema de los grupos de edad, porque a diferencia de los confirmados contagiados en muchos países del mundo, el promedio, o más bien el grueso, digamos, de los contagiados en México son bastante jóvenes. Si no me equivoco, hay 70 o 77 entre 21 y 30. Hay aquí una diferenciación a lo que hemos visto en otros países, doctores y doctora. Bueno, a ver, varios comentarios. Primero, lo que muestran estas llamadas es el otro escenario de la pandemia que se está desarrollando y que es el problema económico y el problema del empleo de la gente. Esto es algo de la mayor importancia que tendría que atenderse con la misma intensidad que se ha tratado de atender tardíamente, pero con una respuesta finalmente a los asuntos de la atención médica, que ciertamente nos preocupan sobremanera por el dolor, la muerte, la angustia, la ansiedad, etcétera. Pero el otro tema que tiene que estarse tratando ya simultáneamente es el tema económico, financiero, que también va a tener una inmensa repercusión, y es mi impresión que los administradores y los economistas no lo perciben en su total magnitud. Lo vemos un poco en la respuesta que se ha dado a la necesidad de insumos. Hoy nos informaban que están comprando ventiladores. Hoy nos informaban que van a contratar médicos. Teníamos casi 3 meses para empezar estas gestiones. Estados Unidos está ahorita en problemas porque sabe que los ventiladores que está tratando de comprar y que necesitan van a llegar 2 meses después de lo que tenían programado. Los nuestros seguramente van a llegar para noviembre, es posible. Entonces tenemos un problema económico y administrativo que no se está gestionando correctamente, yo creo. A diferencia de la gestión que se ha hecho en el plano de atención a la salud, en donde creo que, por lo menos en el escenario epidemiológico, los cálculos se han tratado de hacer, y en donde quizás nada más terminaría diciendo que ojalá que podamos aplanar la curva. Yo creo que desafortunadamente es tan estrecho el margen de respuesta que tenemos a nivel de infraestructura hospitalaria que de cualquier manera va a ser una curva ciertamente más plana que la de Italia y que la de España y que la de Francia, pero con un efecto también importante en riesgos para la mortalidad de la población y con hospitales realmente saturados. Doctora. En cuanto al escenario de los niños en guardería, aquí valdría la pena dar como importancia, tanto los niños como los adultos mayores son población de riesgo. En cuanto al personal laboral, en la mañana se dijo por parte de la Secretaría de Salud que estamos en fase 2 y por lo tanto teníamos nosotros un trabajo esencial, y por lo que conlleva al riesgo tomar todas las medidas de prevención. Estas medidas de prevención son en la parte del transporte del personal laboral, tener mucho cuidado, lavado de manos, que sería crucial para esta parte de cuidado, y el uso de gel alcohol. Y en el caso de mantenerse en la parte de la guardería, hacer limpieza, sobre todo de los muebles que más se utilizan, y lo recomendado es una vez al día. Y en relación con la parte de la fuerza laboral, aquí es también importante, estamos ahorita en fase 4 y lo importante ahorita es guardarse en casa. Sabemos nosotros que esta es una parte de prevención importante para todo el país y sobre todo para no desbordar los hospitales en cuanto a su atención y el ingreso de los pacientes con COVID-19. Doctora, nosotros nos hemos estado aquí moviendo con la primera expresión sobre fase 1, 2 y 3. Le pregunto, cuando usted se refiere a fase 4, ¿es una parte de la fase 2? ¿Es una forma médica distinta a la que corrientemente usamos? ¿Por qué dijo fase 4? No, dije fase 2. Ah, muy bien, perdón. Entonces fue un error de nuestra parte.
Sí, nos quedamos entonces con esto. Pero yo quería hacer una pregunta añadida. No tenemos capacidad de responderle a la persona que pregunta por los apoyos que está dando, supongo, de desempleo el gobierno de la ciudad. Prometemos hacer la consulta y mañana informarla. Pero aprovechando que está el doctor Samuel Ponce, sí quería preguntarle sobre las pruebas. A mí me tiene un poco sorprendido esta idea de que la Universidad Nacional Autónoma de México, y usted encabeza justamente la comisión UNAM COVID-19, va a empezar a ofertar pruebas. Ahora es un número de pruebas tan pequeño para la comunidad inmensa que somos, creo que son 20 pruebas diarias. Yo le pregunto, ¿por qué toma la UNAM esta decisión? ¿De qué sirven? Y si no se le van a saturar los solicitantes, porque hay un número grande de personas que justamente lo que se mueren de ganas es de hacerse la prueba. Así es, ciertamente es un número muy pequeño. Debo decir que se trata de un programa en su primera fase, es un piloto, en donde estamos de alguna manera organizando el sistema. La universidad tiene una gran capacidad en términos de equipos para hacer la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, y estamos en la negociación de conseguir insumos, preparar los equipos para ir aumentando esta oferta paulatinamente. ¿Por qué lo hacemos? Básicamente porque es una necesidad sentida. Pensamos que es conveniente tener pruebas, indudablemente. No pensamos, y coincido con lo que señalaba en su artículo de hoy, Ricardo, en que las pruebas en este momento tengan alguna significancia particular. Me extraña, de hecho, que incluso exsecretarios de salud y gobernadores de los estados le den un valor a las pruebas que ciertamente no lo tienen. Las pruebas nos permiten un diagnóstico y nos permiten situar algunas áreas de riesgo, eventualmente algunas intervenciones. Para un país con la epidemiología que tiene la infección de COVID como el nuestro, ciertamente el seguimiento de prueba por prueba es prácticamente imposible, ya en este momento, más allá de cualquier utilidad. Y lo que tendríamos que tener, más que un poco la discusión sobre las pruebas, es entender la necesidad de tener una respuesta coherente para el público que en este momento requiere de ver una situación clara, y el mensaje es distanciamiento social. Ese es el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita, y si podemos ir desarrollando pruebas como lo estamos tratando de hacer colateralmente en la universidad, yo creo que es necesario, conveniente, pero el mensaje es distanciamiento social, respeto a estas restricciones de movilidad y la higiene que se ha enfatizado y que ya señalaba la doctora. Si nos permiten ambos, tenemos que hacer una brevísima pausa. Les recuerdo que estamos platicando con Samuel Ponce de León, el coordinador del Programa Universitario de Investigación de Salud de la máxima casa de estudios de nuestro país, y con María Silvia Lule Morales. Ella es neumóloga del INER, uno de los primeros centros que atendieron a los casos confirmados por este COVID-19. Seguimos contestando dudas en unos instantes más, no se despegue. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. A ver, usted... Bueno, lo importante... Reprodúcelo cuantas veces quieras. Esta mascarilla me la encontré para partir. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y
te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir, porque no me gustan también. En el mundo de las drogas no hay final feliz. 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 800-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Tengo al senador Damián Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico y irresponsable hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Claro que no al aborto en ninguna circunstancia. No, hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo de violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy? Que no está regulado cómo lo adquieres. Claro. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Todos en La Octava. Conversamos con especialistas, con médicos, con sociólogos. Tenemos en este momento en la línea a la neumóloga María Silvia Lule Morales y hay mundo de llamadas. Si te parece bien, arrancamos con una de las que recibiste tú y luego pondría yo la de Luis Hernández, que es un varón de Nesa que también nos ha escrito en los últimos minutos. Pues por lo pronto, por lo que alcanzamos a escuchar en la pausa, Mica de Jesús tiene dudas precisamente sobre los protocolos para el personal médico. Voy a reproducir lo que nos llega prácticamente en vivo. Buenas noches, mi pregunta es ¿qué se está haciendo o qué se va a hacer para la protección de los médicos de las unidades de medicina familiar, que digo, al final de cuentas somos los que estamos enfrentando o recibiendo al paciente de entrada y pues en varias unidades se está trabajando sin el material adecuado para protección del médico? Ahora paso a transmitir la llamada de Luis Hernández. Buenas noches. Mi nombre es Luis Hernández, radico en Ciudad Neza, Estado de México, Colonia Esperanza. Ayer traté de hablar con ustedes, pero no pude, ya que mi situación sí está un poquito complicada, ¿no? El gobierno, ni los centros de salud, ni el hospital hacen caso a lo que nos está pasando a los ciudadanos de este estado. Hay mucha negligencia médica y la verdad, al final eso no es un juego. Mi familia toda se encuentra mal, tanto de fiebre, calentura, tos y muy fuerte. Yo nada más se la estoy controlando. Ya me cansé de pedir ayuda
a esos nosocomios. Yo estoy viendo cómo tratar de solucionar este problema. Lo único que sí les pido, que somos muchos mexicanos que votamos por López Obrador, o yo no voté, pero muchos sí. Y lo único que sí les pido, que ellos viven de nuestros impuestos. Y es hora de que nos ayuden. Eso sí. Lo bueno es que nos den algo de todo lo que les damos nosotros a ellos. Espero leer este mensaje y lo pasen por TV abierta, porque todos los demás noticieros están haciendo caso omiso a mis mensajes. Gracias. Suerte con su canal. Hubo una tercera llamada de Juana Rodríguez. Esta es una madre preocupada también por su hija, quien está en la Marina. Buenas noches, señores de la octava. Yo les quiero informar que yo tengo una hija trabajando en la Marina. Es de limpieza y le avisaron que el jueves le toca guardia y la van a meter a donde están los enfermos del coronavirus. Y yo le pienso, ¿por qué? Porque yo soy una persona ya de 70 años y yo le tengo miedo, yo no salgo para nada, pero le tengo miedo porque ella me puede traer el virus. Tiene un niño ella y ella es madre soltera. Y yo lo comunico esto porque a ver si en eso, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo le hago? Que no quiero contaminarme cuando ella llega a la casa. Muchísimas gracias y buenas noches. Perdón la interrupción. Muchísimas gracias a Juana Rodríguez. Gracias también a Luis Hernández y a Mica de Jesús. Pasamos a este bloque. Samuel Ponce León Rosales, doctor, está vía telefónica. Tenemos un problema técnico con el Skype. Y continúa en Skype María Silvia Lule Morales. Si gustan atender a estas comentarios, preguntas, peticiones que nos están llegando, tienen ustedes el micrófono, doctores. Se resumiría, digamos, en medidas de protección a los médicos, al personal de la Marina y a entidades muy particulares que pertenecen a zonas metropolitanas, pero como bien decías, Ricardo, con menos atención que en la capital. Bueno, en relación con el personal de salud, somos un personal de riesgo. La actuación de protocolos tienen que ser protocolos para la protección del personal, tanto médico, enfermeras, intendencia, personal de salud afín. Estos protocolos tienen que ser diseñados y llevados a cabo como un traje a la medida. Esto para permitir 0 errores y 0 error en contagio y sobre todo reiterar que la parte del equipo de protección del personal de salud no tiene que faltar. Tenemos que tener todo lo necesario para trabajar ante una pandemia y nos debemos de proteger porque ya tenemos el antecedente tanto de China como Italia, como España, ahora Estados Unidos, que uno de los contagios que se llevan a cabo es el personal de salud. ¿Qué le respondemos a la madre de la trabajadora de Intendencia en la Secretaría de Marina? Sería interesante que nos ayudaran a darle información que permita un mejor comportamiento sanitario, pero al mismo tiempo reducir la angustia que la propia madre con justificación exhibe. Samuel Ponce, está usted ahora vía telefónica. Así es, a la orden. ¿Escuchó usted la petición de la madre que nos dice, mi hija trabaja en la Secretaría de Marina, le avisan que va ahora a dedicarse a labores de intendencia, supongo que en alguno de los hospitales que el ejército se va a encargar de administrar, y yo estoy muy asustada, dice ella, porque mi hija tiene a su vez una niña, la nieta, y la cuida la abuela.
y tiene temor de que la hija pues vaya a llevar el contagio a la casa y sobre todo siendo ella, la señora Juana, pues una persona de la tercera edad. ¿Qué le dice en este drama personal, don Samuel, doctor, a Juana? Bueno, pues sí es efectivamente una situación de temor. El riesgo de su hija es el que tiene el personal de salud en general, aunque no tiene contacto directo con los enfermos. De cualquier manera, todos los residuos que se colectan mantienen un riesgo potencial. Si se mantienen las precauciones, el riesgo debe minimizarse. Realmente ser extraordinariamente estricto con la higiene al salir de la institución, al llegar a la casa, y por lo que toca al riesgo de la pequeña, ciertamente es bien reconocido que los niños tienen, aunque se pueden infectar como cualquier individuo, su cuadro clínico es un cuadro clínico muy benigno. Prácticamente hay pocos casos complicados en niños. No es tan claro en jóvenes que también se infectan y también tienen un riesgo de complicaciones, aunque no tan grande como los mayores. El riesgo lo tiene efectivamente la abuela a través de algún contacto, y entonces tendrá que estar vigilante en relación a las prácticas de la higiene, la etiqueta respiratoria, la higiene en el hogar, el manejo de los enseres de la hija cuando regresa del trabajo. Tiene que ser muy cuidadoso, y pues más allá de eso no se puede hacer ciertamente ninguna otra intervención. ¿Qué podemos responderle a la persona desde Nezahualcóyotl que nos dice: estoy desesperado, no nos atienden en la clínica, no nos están haciendo caso, le reclama al presidente pues por todos los que votaron por él y no los están ayudando? Se ve que hay un maltrato de parte de la clínica y los médicos, que deben de estar ya a estas alturas saturados, pues no de coronavirus, sino de tantas personas haciendo las mismas consultas en los mismos hospitales y queriendo ser atendidos con la misma eficiencia. Así es, bueno, tienen desde luego todo el derecho a reclamar y a estarse molestos ante esta situación, pero vale la pena también recordar que en este momento las molestias menores no deberían de ser causa de consulta en las instituciones. Yo tengo entendido que los institutos que se han designado para coronavirus y que necesariamente son de referencia del primer nivel, hace un momento hablaba una médica del primer nivel de atención, tienen que establecer ahí un filtro para poder canalizar a los pacientes correctamente. Realmente tiene que haber un cuadro clínico que justifique su traslado a un hospital de un nivel superior, y en el primer nivel se da realmente este intercambio entre personas que llegan con ansiedad, con angustia, con miedo, con molestias menores, todas desde luego genuinamente motivo de preocupación, pero tendrán que tener confianza en el sistema, y si les dicen que no se va a hacer la prueba, que no se van a derivar, pues es de lo que requieren en este momento las circunstancias. De tiempo atrás, no de ahora, el sistema ha sido deficitario, hay una gran malestar por la calidad de los servicios en algunas instituciones particularmente. Entonces, esto ciertamente se va a agravar, desafortunadamente. Doctora, quería usted también intervenir hace un momento. Sí, aquí la parte del Sistema Nacional de Salud tenemos el primer nivel. El primer nivel tenemos acudir a hospitales o clínicas de primer nivel, donde va a encontrar un médico general. Si fuera así, el médico lo valora y él decide si el paciente no es candidato para ser atendido, de acuerdo a la atención y la valoración y el diagnóstico diferencial, lo enviaría al segundo nivel. En tercer nivel, yo comento que tenemos al Hospital G.A. González, cercano ahí a la zona sur, al Hospital General. En mi instituto también se valoran los niños si hay una sospecha de COVID con cualquiera de la edad y que tenga 7 días la parte de la evolución y que tenga fiebre, que tenga dolor de cabeza, en el caso del niño irritabilidad y tos, más alguna otra variable como es mialgias, dolor articular, dolor muscular,
dolor faríngeo, acudir a mi institución, por favor. Muy bien, pues, ¿te parece si vamos a corte? Me parece, estamos recibiendo bastantes audios en vivo, se los agradecemos. Les recordamos también, si te parece, Ricardo, antes de irnos, brevemente el teléfono a donde pueden hacer llegar sus inquietudes, 55 39 66 69 77. Ahí lo tienen en su pantalla. Vía WhatsApp puede dejar ahí un buzón de voz, que es material con el que estamos construyendo la narrativa de este programa. Estamos con los doctores Samuel Ponce de León Rosales y con la doctora María Silvia Lule Morales. En un momento más estamos de vuelta con más comentarios, preguntas, inquietudes por parte de la audiencia de La Octava. No se vaya. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en La Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. La Octava. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Doroteo Jaucoc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes, lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. El mundo está en estado de alerta. Aquí en la ciudad, en el país y prácticamente en todas las geografías, la realidad se transforma constantemente. Hoy, hacer comunidad es más importante que nunca. Hágalo con nosotros, de 1 a 3 de la tarde. La Octava, siempre cerca de ti. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de televisión abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Hola, soy Sonia Casillas, soy de Joya 93.7, la radio inteligente. Y estás viendo La Octava. Quiero, a nombre de Luisa y mío, agradecer a Julio César Nieto y a Gabriela Herrera, que son quienes están interpretando la lengua de señas mexicana para ustedes y para que el público de La Octava, en su enorme pluralidad, pueda acceder a esta información, a estas conversaciones que estamos teniendo desde el público con las y los especialistas. Pues si te parece, Ricardo, escuchamos ahora a Rocío Rojas. Ella llegó durante esta emisión, durante nuestro tiempo de aire, y habla sobre las condiciones, sobre los trabajadores del Hospital General. Hola, buenas noches. Perdón, ¿se cortó? Va de nuevo. Va de nuevo. Hola, buenas noches. Nosotros somos parte del personal del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga.
Somos varias personas las que tenemos el problema de padecer diabetes tipo 1 y tipo 2. En mi caso específicamente, soy insulino dependiente desde hace más de 10 años. En el hospital no nos dan ninguna respuesta, ni autoridades, ni sindicato, en relación a que somos parte del grupo de personal vulnerable. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde nos podemos dirigir? Pues ahí está el primero de nuestros audios, esta trabajadora que ya describe su situación como personal precisamente de uno de los centros encargados de atender a los casos confirmados, siendo la estadística de los grupos vulnerables. Y escuchamos uno más. Alfredo Ortega Bautista también nos hace llegar su cuestionamiento a través de nuestro buzón de la octava. Hablando de los grupos de edad, hoy mi padre fue por su medicamento al IMSS y solo le dieron un mes. Así como se tiene planeado dar 2 meses de pensión, se debería de tener planeado dar 2 meses de medicamento. Dentro de un mes va a ser imposible que vayan a los hospitales por su medicamento. Muy lúcido comentario. Hay un tema más que nos llegó también relativo al asunto del lavado de manos, ¿no? Que ha sido como la principal medida. Sí. Déjeme, también le pido a Cabina que lo suban para que los doctores lo respondan en conjunto. Apreciado Ricardo Rafael, muchas felicidades por este espacio y en particular, pues la pregunta va en función de los cuidados para niñas y niños sobre todo. Yo ya de lavarme las manos, ya en realidad también me empieza a doler la piel y he optado por ponerme crema. Y bueno, solamente es esto porque imagino que es muy probable que a muchas pequeñitas y pequeñitos pudiera ya comenzar a estarles pasando cosas similar, como a tu servidor, Armando Alonso, muy agradecido. Pues doctora, doctor, les pasamos la voz. Sí, en la parte de los trabajadores del Hospital General, aquí ya han tenido contacto con el personal sindicato, personal también del propio hospital. Yo recomendaría, como son personas vulnerables, personas con enfermedades crónicas degenerativas, personal de riesgo, acudir a medicina del trabajo para la evaluación y tomar aquí lo pertinente en cuanto a la parte laboral y el riesgo que se va a someter el trabajador. Y en cuestión también de el lavado de manos, es muy importante también aquí que sabemos que el mejor antiséptico es el lavado de manos con jabón y agua y llevar la parte correcta en cuanto a la técnica. Yo creo que ahí en la técnica de 20-30 segundos seguramente ahí o se frotan mucho sus manitas los niños y les puede estar generando esta dermatitis. Tener presente que es crucial en la prevención del lavado de manos y no nada más para los niños, sino también para toda la población. En relación al seguro social, en los pacientes que acuden para la parte del tratamiento, yo reconsidero aquí la parte de la visita médica y si son pacientes crónicos degenerativos y ante la pandemia, hablar con el médico para que de esta manera pueda apoyar en la parte de la prescripción farmacológica o de medicamentos y que el paciente siga con su control y con su toma diaria de los mismos. Doctor, ¿algo que quiera agregar a estas recomendaciones tanto para el personal médico como para la población por sector de edad? Sí, como no, realmente la pregunta de creo que es doctora con diabetes es muy interesante porque sí. Resulta que la población general en México tiene una proporción muy alta de diabetes, alrededor del 15%, y esto debe tener su reflejo en el personal médico también. Entonces, siendo vulnerables, pues ciertamente no tampoco se pueden excluir de las actividades médicas correspondientes. Podría hacer un análisis interno en cada hospital para tratar de dedicarlos a actividades de menor riesgo, pero también vale la pena destacar que el grupo que tiene más vulnerabilidad para la infección, y acaba de salir en un análisis muy reciente, son aquellas personas que tienen hipertensión arterial sistémica.
que de manera sobresaliente es el grupo que tiene más problemas. Entonces, la sugerencia en relación a esto es una negociación interna de cada institución, porque no podría asumirse en general que los trabajadores con diabetes tendrían que dejar de laborar, porque es impensable, yo diría, en estas condiciones. Por lo que toca a lavado de manos, es interesante, también cierto, las dermatitis como consecuencia van a ser muy comunes, y las recomendaciones que utilicen glicerina o alguna crema humectante después del lavado de manos, que lo que importa es que se laven las manos y luego que se las cuiden para que no se les lastimen con la práctica continua de lavado. Y es buena idea lo del Seguro Social, tendría que dar 2 o 3 meses de medicamento para evitar los movimientos y para garantizar el cumplimiento de los tratamientos. Y esa instrucción, perdón, tenemos un par de minutitos, ¿de quién dependería entonces que se haga oficial la entrega de medicamentos con 2 meses de antelación? Pues básicamente, desde luego, de la Dirección General Administrativa del Seguro Social, yo creo. El director general tendría que autorizarlo. Implica tener en almacén suficiente para poderlo distribuir. Y no sé si en almacén tenga suficiente cantidad de medicamentos. Viendo las previsiones que están tomándose tardíamente, es posible que no lo tengan. Habrá que ver lo que se pueda hacer, tendrá que distribuirse lo más rápidamente posible. Se nos fue como agua el programa, doctor Samuel Ponce de León Rosales y María Silvia Lule Morales. Muchísimas gracias por compartir pues su talento, su conocimiento, su entrega y su compromiso con el juramento hipocrático aquí ante la audiencia de La Octava. Los despedimos con un abrazo y con mucho, mucho agradecimiento. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues nos despedimos, de Silvia y de Samuel, pero antes vale la pena, Luisa, poner nuevamente los teléfonos y los temas que vamos a ver mañana. Sin duda, con un abrazo como nos enseñaba hoy el subsecretario, ¿no? De corazón, de lejitos, como debe ser de ahora en adelante. El buzón, se lo recordamos, el buzón de voz es el 55-3966-6977. ¿Qué temas para mañana, Ricardo? Pues a ver, Luisa, traemos mañana miércoles Niños y Educación. A ver, hay una intención de las escuelas de que los niños continúen educándose, continúen formándose a distancia. Así es que mañana pues hay muchas preguntas relacionadas con este tema y procedimientos entre las instituciones ante las pandemias, ¿no? Hay muchas dudas de cómo está funcionando el gobierno, las instituciones sanitarias y hay que decir también las de la iniciativa privada frente a esta crisis. Así es que tiene usted preguntas sobre estos asuntos, por favor envíe su mensaje a través de buzón de voz, WhatsApp 55 39 66 69 77. Pues nos vemos y nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias, Ricardo Rafael. Muchísimas gracias, Luisa Cantú. Mañana, y esto fue el coronavirus y los y las especialistas.